Hola hermanos, reciban un cordial saludo de mi parte y de parte del Señor. Este sábado la palabra de Dios está tomada del Evangelio según San Lucas en el capítulo 9, versículos del 43b al 45. En aquel tiempo, entre la admiración general por lo que hacía, Jesús dijo a sus discípulos: Meteos bien en los oídos estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían este lenguaje. Les resultaba tan oscuro que no captaban el sentido, y les daba miedo preguntarle sobre el asunto. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Al leer este pasaje, que ciertamente es un pasaje corto, digamos, de la palabra de Dios, apenas estamos hablando de 2 versículos y medio, ¿no? 43b, 44 y 45, se me vienen a la mente tres palabras que de alguna manera están mencionadas en el pasaje: admiración, entendimiento y miedo. Miedo. Vean ustedes cómo empieza el pasaje hablando de esa admiración general que sentían las personas por lo que Jesús hacía. Por supuesto, sanaba enfermos, expulsaba demonios y hacía el bien. Dice en otra parte de la palabra que pasaba haciendo el bien. Nosotros sabemos y creemos que Jesús es Dios, Dios hecho carne, hecho hombre. Eso es lo que profesamos, lo que proclamamos. Y es un Dios que ha venido a servir, ha venido a hacer el bien. Tanto así que entregó su vida para la salvación de nosotros, de la humanidad. Porque el pecado nos había arrebatado esa posibilidad de gozar de los bienes eternos, de los bienes del paraíso, de los bienes que nuestros padres Adán y Eva gozaban antes del pecado original. Bien, entonces esa admiración por lo que hacía Jesús es natural, por supuesto. Pero miren cómo en este contexto de admiración Jesús aprovecha para decir unas palabras. ¿Y qué palabras son estas? Meteos bien en los oídos estas palabras: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Qué interesante que en medio de esa admiración de las multitudes, el Señor suelta esta frase y empieza diciendo: meteos bien en los oídos estas palabras, entendedlo bien. Lo que voy a decir es importante. Es como que el Señor nos está diciendo eso, ¿no? Lo que tengo para decir es importante. Muy bien, estamos en este momento de admiración. Pero esto también es importante. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Es decir, que el Señor está anunciando su muerte y que es una muerte trágica. Sabemos que Jesús murió crucificado, por supuesto. Es una muerte dolorosa, es una muerte de sufrimiento, es algo atroz. Imagínense ustedes lo que es ver al Hijo de Dios escupido, abofeteado, encarcelado, coronado de espinas, flagelado, que caminara tantos kilómetros con una cruz a cuestas y que lo remataran en una crucifixión. ¿Qué escena más atroz? Humillado, el Hijo de Dios, Dios mismo. Ese es el servicio que da Dios, que da Jesús. Pero miren, obviamente, en ese momento quizá ellos no entendían la forma en la que Jesús iba a morir. De hecho, no entendían esas palabras de Jesús, de que el Hijo del Hombre iba a ser entregado en manos de los hombres. ¿Qué querrá decir el Señor con eso? Hoy lo sabemos porque después de 2000 años de historia del cristianismo,
hemos entendido por los evangelios la forma en la que Jesús ha muerto. Y todo esto tan atroz, por supuesto. A nosotros de alguna manera podríamos decir, se nos ha facilitado ese entendimiento porque ya nos han contado la historia, porque ya lo hemos meditado muchas veces. Pero ellos en ese momento no lo entendían. ¿Cómo estamos en este contexto de admiración y Jesús sale con estas? ¿Cómo que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres? ¿A qué se refiere? ¿Qué le pasa? Me imagino que muchos habrán dicho eso. ¿A qué se refiere? ¿Qué le pasa? ¿Será que está borracho? Pero dice la palabra de Dios además que les daba miedo, no entendían este lenguaje y como les daba miedo no se atrevían ni a preguntarle. Claro que uno puede experimentar, pasar del asombro al miedo por no comprender lo que venía, por no comprender en ese momento los profetas, la ley y los profetas. No comprendían este mensaje de que el Hijo del Hombre tenía que sufrir, tenía que padecer y ser entregado en manos de los hombres. Ellos ya para esa época habrían leído a Isaías en el capítulo 53, donde dice que Él tomó consigo, tomó en sí mismo nuestras cargas y fue flagelado por nuestras dolencias, por nuestros pecados, para salvarnos. Posiblemente lo habrán leído muchas veces. Y otros pasajes que hablarán proféticamente de la muerte de nuestro Señor, pero no lo entendían. Y esa falta de entendimiento les impide, por miedo, preguntarle al Señor. ¿A qué voy con todo esto? Creo que hay que hablar de un elemento, y así me viene, que es esencial en la vida del cristiano y del que no nos gusta hablar muchas veces, y hay que ser honestos, y es el tema del sufrimiento. Nos gustan las cosas buenas que suceden en la vida, un ascenso en el trabajo, gozar de buena salud, que nuestro equipo de fútbol o de cualquier deporte que nos atraiga gane. Eh, no sé, pensamos o fantaseamos con ganar la lotería, ganar esa rifa en la que estamos participando, o tantas cosas que se nos pudieran ocurrir, que nos pasen solo cosas buenas. Pero tenemos que entender, y creo que somos la mayoría o que somos suficientemente maduros para comprender que también nos tienen que pasar o nos pasan cosas que no son agradables, que las relacionamos o podríamos decir que son cosas malas, pero no hablemos de que sean cosas malas, sino hablemos en términos de que son cosas que nos hacen sufrir, porque nos duelen, porque nos entristecen, porque nos hacen daño y por tantas cosas, ¿no? La pérdida de un ser querido, un dolor físico, una enfermedad, perder un puesto de trabajo, que no se dé aquello por lo que tanto luché y no pude alcanzar, y tantas cosas, ¿no? Una situación económica difícil, una situación de crisis en el matrimonio o en el trabajo o en la familia. Tantas cosas que pudieran pasar y que nos pasan como seres humanos y que nos hacen sufrir. Y lo que quisiera rescatar con esto es, no tenemos que perder la admiración de las cosas que el Señor hace. Es importante no perder la capacidad de asombro, como nos diría el Papa Francisco, pero también hay que tener claro el tema del sufrimiento. Hay que saber ofrecer los sufrimientos de nuestra vida para que el Señor saque un fruto de ellos, saque un bien mayor. San Pablo dirá en sus cartas que une a los sufrimientos de Cristo aquellos sufrimientos propios. Y entonces también nos da ese ejemplo de que nosotros debemos también aprender a ofrecer esos sufrimientos, por más pequeños que sean, pequeños o grandes, ofrecerlos al Señor.
Una vez nos decía un sacerdote que cuando tengamos un sufrimiento, por más leve que sea, un dolor de cabeza, por ejemplo, le digamos al Señor, Señor, te ofrezco este dolor de cabeza que siento para que salves un alma. Y si se vuelve más intenso, Señor, que este dolor de cabeza, te lo ofrezco para que salves 5 almas, 6 almas, 7 almas, qué sé yo. Los dolores más intensos para que salves almas y salves almas. Hay que aprender a ofrecer nuestros sufrimientos para que el Señor saque un bien mayor. El Señor quiere que todos nos salvemos. Y el sufrimiento, amados hermanos, a pesar de que no nos gusta, a pesar de que nos duela, también son caminos de redención. Ese fue el camino que el Señor quiso escoger para salvarnos, el de sufrir una muerte y muerte de cruz. Dirá San Pablo, la cruz locura para los paganos, para los egipcios, para los judíos, para los griegos, en vez de los egipcios, habla de los griegos y los judíos. Pero para nosotros es ternura de Dios, es fuerza de Dios. La locura de la cruz, lo que para muchos es locura, para nosotros es fuerza de Dios. Para nosotros es camino de redención. Para los que creemos en el Señor es maneras de salvación. El sufrimiento tiene un poder de redención, amados hermanos, que puede salvar almas, nuestra propia vida. ¿Cuántas personas se han convertido a raíz de un sufrimiento? ¿Cuántas personas habrán salvado su alma gracias a un sufrimiento, a un accidente, a una enfermedad? ¿Cuántos han vuelto su mirada al Señor por algo así? ¿Y cuántas almas habremos salvado al saber ofrecer nuestros sufrimientos, ponerlos en la mano de Dios? No es que Dios se goce de nuestro sufrimiento, por supuesto que no, pero es natural que tengamos que sufrir cosas leves y cosas grandes, desde golpearse un dedito, el dedito pequeño del pie con un mueble, con un sillón, hasta cosas como la pérdida de un ser querido. Saber ofrecer eso que nos hace sufrir para que sean caminos de redención, de salvación. Y entonces pienso que es un bonito momento, un buen momento para pedirle al Señor que nos dé su gracia, de tal manera que sepamos ofrecer nuestros sufrimientos para el bien de las almas, como un servicio hacia los demás, así como prestamos un servicio al ayudar a una persona a aliviar también sus sufrimientos, dándoles alimento, sanando sus heridas o lo que sea, que así también nuestro sufrimiento se convierta en un servicio para los demás, para ofrecerlas al Señor por aquellas almas que más lo necesitan. Que el Señor te bendiga.